En este video mostraré 10 de las falacias más comunes que los cristianos de diferentes denominaciones utilizan para defender su fe. El propósito de este video no es mostrar que Dios o cualquier otro elemento de la fe cristiana sean falsos, sino que estos argumentos en particular son falaces, y si los cristianos pretenden defender su fe, o aún más, convertir a otros, deberían utilizar estrategias más intelectualmente honestas. Sin más preámbulo, comencemos. Argumento ad nauseam. Esta falacia recibe su nombre debido a su fama de hacer que una de las partes desista de la discusión por mero cansancio o hastío, y consiste en reiterar un aspecto de la discusión aun si éste ha sido ya explicado o refutado con anterioridad. Para ilustrar esta falacia, escuchemos un clip del apologista cristiano Cy ten Bruggencate, en que insiste en formular la misma pregunta aún después de que ésta ha sido abordada con anterioridad. Well, the thing is, Cy and Dustin, we've shown you that that reality doesn't need your worldview. How do you know that, Alex? Because reality is real, Cy. How do you know that, Alex? Okay, well, let me ask you a question. Because the answer my question. The alternative is you, Alex. How do you know that, Jim? Because, well, so are you saying that you're not representing your actual position? The I'm just alternative asking to how our you know position something, is Jim. your position. That's your default smokescreen question. It's a nonsensical question. How do you know that, Alex? It's designed for you not to answer the question. How do you know that, Alex? There you go. You see, you're doing it. I'm going to ask you a question. Cy, how do you know that, Jim? The thing is, Cy, you don't know that for certain unless you know the mind of God. How do you know that, Alex? How do you know what I know for certain? Right, okay, well, we'll go on to Dustin. I'll ask the same question. How do you know that, Alex? Cy, we're moving on from you. Cy, if that's the only thing you can won't say... answer my question. Cy, if you ask that question one more time, I will just cut you off. If that's the only thing you... Cy, if you... Okay, Dustin. Are you saved? Yes. Okay, do you know the mind of God? Aaliyah, it's 1, 2, 3, 4. No, Mommy. That's 1, 2, 3, 5. No, you're skipping 4. You're skipping 4. You can't just leave 4 out. It's 1, 2, 3, 4, 5. No, there's 1, 2, 3, 5. No, that's not right. It's 1, 2, 3, 4, 5. No, there's 1, 2, 3. Cita fuera de contexto. Quote mining, minar la cita o contextomía. Esta falacia consiste en extraer un fragmento de texto o declaración con el fin de despojarlo de su significado original. Para ilustrar esta falacia, veremos un clip en el que el creacionista Ray Comfort, a quien muchos de ustedes seguramente conocen como el hombre banana, Hold this, Kurt. Behold the atheist's nightmare. realiza entrevistas en la calle. En las entrevistas se plantean dilemas morales, y las respuestas parecen ilustrar que la gente que no cree en Dios tiende a actuar de forma egoísta o aún motivados por el placer de causar daño a otros. Primero veremos la entrevista sin editar, y después veremos la misma respuesta tal como aparece en el documental Genius the Movie. Y por favor, presten especial atención a lo distinto de las preguntas en ambos clips, y cómo una hace lucir al ateo como alguien que mata por placer y otra como alguien que se preocupa por el bienestar de otros. I've got another dilemma for you. This lady wants to get rid of her husband. She says he's a rat. All you have to do is drop 1 tablet of arsenic into his coffee when he's not looking. You will get away with it, you'll not get caught, and she'll give you $10 million cash. Would you do it? Yes. What about you? Do it for free. Don't cut it out. No, I would. You'd kill a guy if he's a rat? If he was evil enough and did the bad things. You just take him out. Boy, remind me never to upset you. A very rich lady wants to get rid of her husband. He's a rat. He beats her up. He's just a nasty dude. She wants to get rid of him. She's going to pay you $10 million. All you have to do when she takes him out of her room is step through a door where you've been hiding, drop an arsenic pill into his coffee, and you get $10 million. Would you do it? And you will not get caught, once again, for sure. Yes. What about you? Do it for free. Don't cut it out. No, I would. You'd kill a guy if he's a rat? If he was evil enough and did the bad things. You just take him out. Boy, remind me never to upset you. Tuve que llevar a la niñera a su casa y vi que se había sentado en la jalea, así que la tomé. Solo pensar en la jalea, quisiera tener ahora mismo una. Entonces, señor Simpson, admite que le tocó la figura. ¿Qué dice a su favor?
Señor Simpson, su silencio solo lo incrimina más y más. No, señor Simpson, no desquite su ira conmigo. ¡Atrás! ¡Atrás! Señor Simpson. ¡Oh! Es una recreación, nunca pasó. Falacia de composición o falacia mereológica. Cualquier cocinero puede dar testimonio de que cuando se ponen cosas pequeñas juntas es posible crear algo nuevo y que es diferente de las partes por separado. La falacia mereológica consiste en asumir que algo es cierto del todo solo porque lo es acerca de las partes. Por ejemplo, un avión está hecho de piezas de metal. Las piezas de metal no vuelan, por tanto, los aviones no pueden volar. El apologista cristiano Satan Bruggencate utilizó esta falacia en su debate contra Matt Dillahunty. Presta en particular atención a las premisas que Bruggencate postula y a la conclusión a la que llega a partir de ellas. Matt agrees that his view on logic is a result of the chemical reaction in his brain. I mean, would you come here today and listen to a debate? It was a bottle of Dr. Pepper arguing against a bottle of Mountain Dew. You shake them up and you open them and they start to fizz. Which of those fizzes would be true? Neither. It's just fizz. You'll figure something out. The two of you have a combined IQ north of 300. It's also true of 5 morons. Argumento desde la incredulidad. Se comete esta falacia cuando alguien niega que algo sea cierto no por ausencia de evidencia o porque ese algo resulta ilógico, sino simplemente en su falta de capacidad o imaginación para comprender cómo ese algo puede ser cierto. En términos más simples, la falacia del argumento desde la incredulidad consiste en negarse a creer algo, aun si hay evidencia o razones para creerlo. Los apologistas cristianos, quienes se jactan de poseer la virtud de la fe, frecuentemente se niegan a aceptar ideas, aun si hay evidencia para sustentarlas. En el siguiente video, veremos cómo el apologista cristiano John Lennox, en una conversación con Richard Dawkins, se rehúsa a aceptar la verdad de un modelo científico basado únicamente en su incapacidad para comprenderlo. Here we have this phenomenally sophisticated information processor, which is the cell. Am I really to believe that that information processing capacity simply came about by the laws of nature and random processes without a mind? Yes. Well, absolutely. I find that impossible to believe as a mathematician. I know you do. This is called the argument from personal incredulity. The ceiling appears to be leaking. No, it's not. We've looked into it and it's not. La falsa equivalencia radica en comparar entidades que son distintas entre sí y atribuirles una conexión lógica donde en realidad esta no existe. En otras palabras, esta falacia consiste en asumir que dos cosas son iguales solo porque comparten rasgos comunes o aún si no comparten rasgos comunes. Mariano Rajoy incurrió en la falacia de la falsa equivalencia al comparar la economía de una casa con la de un país. Aunque las finanzas de una casa con pocos habitantes y las finanzas de un país con millones pueden operar bajo algunos principios en común, esto no implica que ambos casos sean exactamente iguales. Sin duda alguna, el uso más común que los creacionistas dan a la falsa equivalencia es la parábola del reloj en la arena, en que se concluye que un reloj, algo que sabemos es creado por agentes conscientes, es producto de un diseñador inteligente, y por tanto también es justo inferirlo acerca de cosas como plantas, animales o incluso el universo mismo. Para ilustrar esta falacia, veremos un clip de Edgar Pacheco del canal Oye. Las características del universo son tan específicas que es semejante a mirar un complicado aparato electrónico en la orilla de una playa desierta. Uno puede concluir que tal aparato siempre estuvo ahí, otro puede concluir que se formó por medio de la erosión del viento de la Tierra, pero otro puede concluir legítimamente que dicho aparato es en su complejidad diseñado. I am on the first hot sale streak of my life. I think it all comes from feeding Cece because no matter how much she resists, I sell her those carrots. And let's be honest, if I can make mush carrots seem better than a boob, I can pretty much sell anything. Después de, por tanto, a causa de. También conocida por su nombre en latín post hoc ergo propter hoc, o como correlación implica causación. Esta falacia consiste en afirmar que si un evento ocurre después de otro, el primer evento debe ser la causa del segundo. Desde luego, es posible que si dos eventos ocurren en sucesión, uno sea la causa de otro. La falacia post hoc ergo propter hoc consiste en asumir que el primer evento es necesariamente causa del segundo. Por ejemplo, el otro día lavé mi auto. Después de lavar mi auto comenzó a llover. Por tanto, lavar mi auto causó que lloviera.
Este tipo de razonamiento fallido se encuentra subyacente en muchas supersticiones y pseudociencias como la medicina alternativa. Para ilustrar esta falacia, veremos un clip del video "De Dios nadie se burla" del usuario Música para Cristo. John Lennon dijo en 1966, «El cristianismo va a acabar. Jesús está bien, pero sus enseñanzas son muy simples. Hoy nosotros somos más populares que Jesucristo». Lennon, después de decir que eran más famosos que Jesucristo, recibió 5 disparos de un fan. Según tu lógica, puedo alejar a los tigres con esta piedra. ¡Ay! ¿Cómo funciona? ¡No funciona! Ajá. Es una piedra inútil. Ajá. Pero no veo ningún tigre por aquí. ¿Y tú? Isa, quiero comprarte tu piedra. Arenque rojo o red herring. Este vicio argumentativo consiste llanamente en una táctica de distracción. Cuando se emplea el arenque rojo, se pretende desviar la atención y así no abordar un tema difícil. Es común observar cómo los políticos tratan de distraer a sus interlocutores cuando se les cuestiona algo que no pueden responder. Si se les pregunta acerca del incremento en los impuestos, empezarán a hablar sobre la educación. Si se les cuestiona cómo estabilizar la economía, hablarán acerca de temas de seguridad, etcétera, etcétera. Para ilustrar esta falacia, veremos un fragmento de una sección de preguntas y respuestas con el apologista cristiano Frank Turek. Noten el giro de 180 grados que Turek da al tema para no responder la pregunta que se le hace. Morality should not come from God because in the Bible, God clearly endorses and condones slavery, murder, and rape. He does. And all I need to do to support that is quote Leviticus 25, however, you may purchase male or female slaves among the foreigners who live among you. Okay. I mean, why should morality come from God when he endorses slavery, murder, and rape clearly in the Bible? First of all, is there something wrong with slavery, murder, and rape? Yes, there is. Why? Because it sucks for the people that you're raping or enslaving or murdering. But it might be fun for the people who are doing it. Right? Right. In other words, again, you're importing a moral law to criticize what the Bible says. Let's leave the Bible out of it for a second. Suppose the Bible isn't true. Right? Okay. What you can say is, I think the Bible's wrong morally. But what you can't say is, the Bible's wrong morally, but I don't have a standard to call it immoral. Bien, sándwich de mojón, esta pregunta es para usted. ¿Cómo debería la primaria de South Park imponer sus reglas de conducta a sus atletas durante los juegos? Sabe, mi opositor ni siquiera sabría contestarle esa pregunta. Si se la hiciera a él, no podría responderla. Solo balbucearía cualquier cosa insignificante hasta que por fin suene el timbre. Fin del tiempo, mojón. Falacia de ambigüedad o equivocation. Esta falacia consiste en usar los distintos significados de una misma palabra en un solo argumento. Es más común observar esta falacia con el uso de palabras polisémicas, esto es, palabras con múltiples significados. Por ejemplo, Rhonda es una experta haciendo llaves. Las llaves sirven para abrir puertas, así que, si necesitas una llave para abrir una puerta, Rhonda puede ayudarte. La falacia en este caso consiste en usar el significado metafórico de la palabra llave en una de las premisas y su significado literal en otra, lo que lleva a una conclusión errónea. Para ilustrar esta falacia, veremos un clip de un video en la que la usuario Yanni con vosotros responde un comentario en que se le señala que la Biblia clasifica de manera errónea a las ballenas como peces. No sé a qué versículo se refería el usuario, pero la respuesta de Yanni es sin duda el ejemplo de falacia por ambigüedad más inintencionalmente gracioso que puedo encontrar. Y si creen que mi ejemplo de las llaves es demasiado exagerado, solo vean esto. Una de las criaturas marinas más interesantes del mundo es el caballito de mar. A ver, hoy en pleno siglo XXI, hasta las enciclopedias llaman caballo a un pez, y se supone que los caballos no son peces, son mamíferos. Entonces, según tu argumento, los de las enciclopedias también son brutos por llamar caballo a un pez. Jajajaja, papásito, deja de ser ignorante. Las personas llaman a los animales de muchas maneras. Y eso sucedía en la antigüedad, y hoy en día pasa lo mismo. Entonces, antes de abrir tu boquita, mejor investiga para que no sigas haciendo el ridículo.
from the Sparks and can find them. Yeah, I'll have to agree with the walking thesaurus on that one. Do not ever call me a thesaurus. It's just a metaphor, dude. His people are completely literal. Metaphors are gonna go over his head. Non sequitur o no se sigue. Esta falacia consiste en llegar a una conclusión que no se deriva de forma lógica de las premisas. Por ejemplo, en el silogismo, todos los hombres son mortales. Platón es un hombre, luego Platón es mortal. Nótese que si ambas premisas son ciertas, la conclusión se sigue necesariamente de ellas. Un ejemplo de non sequitur podría tomar la siguiente forma. Todos los hombres son mortales. Platón es un hombre, luego Platón es griego. Aunque tanto las premisas como la conclusión son ciertas, la conclusión no se deriva de forma lógica de las premisas. Es posible también que se derive una conclusión falsa a partir de conclusiones verdaderas, pero a veces se dan casos especiales en que de premisas falsas se deriva una premisa que no se sigue y que además es falsa. Se puede concluir que Dios es excesivamente longevo, si no es que eterno, ya que lleva miles de millones de años interactuando con su creación. Debe ser personal, puesto que lo impersonal no puede crear la personalidad. Supremamente inteligente, ya que solamente un ser cognoscitivo puede crear seres cognoscitivos. Yo indebidamente tomé el puesto del sargento Skinner y sugiero que lo consideren para él mismo. Gracias. Pues no sé. Skinner, ¿sabe algo sobre dirección de escuelas? Pues sí ha sido el sueño de mi vida. Y si un suplantador pudo hacerlo, lógicamente el verdadero Skinner estaría mucho más calificado. Special pleading o alegato especial. Es una falacia en que se aplican estándares, reglas o principios a una posición opuesta, pero no a la propia sin proveer una justificación adecuada para la excepción. Esta falacia ocupa el puesto número 1, porque los apologistas cristianos la utilizan todo el tiempo. Si se les menciona que los milagros desafían las leyes de la naturaleza, se debe a que las leyes no aplican a Dios. Si se les menciona que alguna conducta atribuida a su Dios resulta aberrante, entonces la respuesta será que no se puede juzgar a Dios con las mismas normas que se juzga la conducta humana. Pero quizá la forma más común del alegato especial que los cristianos usan es el argumento cosmológico de Kalam, presentado aquí por Miguel Núñez. Entonces lo que el argumento cosmológico dice es cosmo es universo, que si existe un cosmo, tiene que haber una causa del cosmo. Porque de la nada, nada sale, tiene que haber una causa sin causa. Come and visit Animal Farm, where all animals are equal, but some are more equal than others. Antes de terminar el video, creo necesario decir que aunque estas falacias son muy socorridas entre los apologistas cristianos, los mismos vicios argumentativos son usados por gente de otras creencias o incluso por no creyentes. Así pues, invito a todos los que vean este video a utilizar estrategias más intelectualmente honestas para defender sus ideas. Porque recuerden, si sus ideas son buenas, no necesitan falacias para defenderlas.